a grabar también. Buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a nuestro espacio de encuentro. Buenas noches, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches para todos. O buenas tardes para todos. Dependiendo de donde nos encontremos. Tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos nuevamente siempre a este espacio de encuentro. Ya veo aquí caras conocidas, de Alma Raíces, de, de los amigos nuevos de España, el amigo de la casa también, por supuesto, José Gregorio, por ahí está Josbel también, Katiuska, y bueno, todos bienvenidos a este espacio de encuentro. Hoy tenemos un espacio de encuentro muy interesante y muy particular y seguramente va a tener mucho para, para tomar. Y tiene que ver con el tema de la tanatología, algo que ha tenido en los últimos meses o tal vez en el último año como un auge. Yo siento esa palabra como un poco más cercana, ¿no? Y para eso hoy nos visita a esta casa, a estos espacios de encuentro, Gustavo Torbet, que es psicólogo y es especialista, o bueno, ya tú nos explicarás un poco, Gustavo, si eso es especialista o tanatólogo, lo que sea, ¿no? Bienvenida Ligia, que también, por cierto, es tanatólogo, lo acaba de estudiar, es amiga también de, bueno, es que amiga, familia, de la familia Almarraíz. Y bueno, también nos va a acompañar porque vamos a hacer un match interesante con todo lo que significa el trabajo de la tanatología con los cuentos sistémicos. Para eso también nos acompaña, por supuesto, José Glé, que bueno, bienvenida siempre a esta ya, como lo dijimos ayer, tu casa. Gustavo, vamos a darle entonces forma a todo esto como, como principio. Ujú. ¿Qué es, qué significa esa palabra o qué significa la tanatología? Bienvenido, Eduardo. Ok, gracias Patricia. Y verdad que, o sea, tengo de verdad el orgullo de decir lo que es realmente la tanatología, cuáles son sus beneficios y para qué sirve su estudio. La tanatología viene del término griego thanatos, que es el dios de la muerte lenta, de la muerte confortable, y logía viene del término logos, que significa estudio o tratado. La tanatología tiene sus orígenes, tiene varios orígenes. Sus orígenes principales han venido desde la Grecia antigua, cuando el padre de la medicina, Hipócrates, hablaba, va a llegar un momento de que la medicina no va a poder curar, y cuando llegue ese momento vamos a tener que cuidar. Una vez que se logre el cuidado, significará en mejorar la calidad de vida, brindar el mayor confort al enfermo terminal. En la tanatología no busca ni adelantar ni posponer la muerte. Ellos más bien lo que buscan es que la persona, el enfermo terminal, el paciente, acepte su condición y logre estar en paz en los últimos, en sus últimos segundos, horas o días que le quede de vida. En la historia de la tanatología empezó, aparte de la antigua Grecia, podemos retomar a la época de la Edad Media o la época del oscurantismo, un poco antes, cuando la introducción de la Iglesia Católica, cuando instruye el sacramento de la extrema unción,
que es como el pase espiritual al enfermo que está en una situación agonizante. Incluso San Agustín en su obra más trascendental, Los viajes del alma, habla sobre va a llegar un momento que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Ya en la época, por eso es que ya en esa época no la había un temor a la muerte, pero el Ujú. miedo a la muerte surge ya con la filosofía escolástica de Santo Tomás de Aquino, que habla la muerte como uno de los peores males, y ahí es cuando la iglesia que crea como una conexión entre las teorías tanto de San Agustín y Santo Tomás, donde obligatoriamente todo enfermo terminal tiene que recibir el sacramento de la extrema unción. Y eso no y todo eso quedó con la mente en limbo por la época de la peste negra. La tanatología enfrentaba un destino completamente incierto porque muchos frailes, sacerdotes tenían que usar los trajes que usaban los médicos que trataban la peste para evitar contaminarse, y no había como esa conexión espiritual que realmente el paciente estaba buscando. Ya en el siglo XIX, una mujer aristócrata de Toulouse, Jean Garnier, mejor conocida como Madame Garnier, crea los primeros hospices modernos, que son los centros de atención a los enfermos terminales. Y ahí fue donde la tanatología y los cuidados paliativos toman ya como un auge más que todo científico, porque fue donde se usó por primera vez el uso de la morfina para calmar el dolor en dichos pacientes. Ahora bien, ya en el siglo XX, con los avances de la filosofía existencial, desde Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, ya no hay una distinción religiosa sobre el cuidado a un enfermo terminal, sino que ya los avances ya han dicho que la espiritualidad es la conformidad que tiene la persona con uno misma. Y ahí es donde comienza el verdadero estudio de la tanatología. Y no sé, incluso grandes pensadores y sobre todo expertos, psiquiatras expertos en la salud mental empezaron a enfocar la tanatología. Carl Jung hizo una frase: el tenerle miedo a la muerte es alejarse más de la vida. Víctor Frank, autor, neurólogo, psiquiatra austríaco, creador de su obra más trascendental, El hombre en búsqueda del sentido, que es una autobiografía donde él vivió en carne propia la muerte cuando estuvo en los campos de concentración de Auschwitz. Y estamos hablando de un sobreviviente de los campos de concentración que vivió la muerte muy de cerca. Y la última, la que es, digamos, la tanatóloga por excelencia, la doctora Elizabeth Clover-Rose. mm, Ella enfocó mucho su estudio en lo que es el estudio de la tanatología en sí, ya que ella tenía experiencia en carne propia con pacientes moribundos, y fue autora de grandes libros que hoy en día se venden en todo el mundo, como La Rueda de la Vida. Se vendió también La muerte es necesaria. Ella también sacó una expresión muy metafórica, y esa expresión demasiado metafórica es inspirada mucho en San Agustín sobre la separación del cuerpo y el alma. Ella decía que el alma es una mariposa y el cuerpo es solo un capullo. Y cuando llega el momento de la muerte, el capullo se rompe y se libera la mariposa. Pero la obra más trascendental, y esa yo la recomiendo para todo el mundo y es completamente descargable y la tengo a mi disposición, es La muerte y los moribundos, que es que esa describe las 5 etapas de afrontamiento a la muerte. La primera es negación, el mecanismo de defensa de manera natural cuando viene el diagnóstico de una enfermedad grave, terminal. Esa es la primera reacción en la fase de negación. Luego viene la fase de ira,
Es como él está en la misma fase de negación, pero crece más la ira porque reinan los sentimientos de envidia, de celos hacia la persona que está normalmente sana. Luego sigue la fase de negociación. En la negociación viene cuando ya la persona poco a poco empieza a aceptar su condición y dice, o sea, se enfoca como en ese ser superior, llámese Dios, Cristo, Alá, Mahoma, dame una oportunidad, por lo menos llevar a mis hijas al altar, llevar ver a mis hijos graduados. Esa es la fase de negociación. Ahora viene la fase de depresión. En la fase de depresión, ahí se tiene es cuando la persona se encierra mucho en su mundo. Ahí es cuando la persona ya sabe que se va a morir y está extremadamente consciente, pero no sabe cómo evitarlo, y aparte de la tristeza, está muy encerrada en sí misma, descuida los deberes laborales, familiares. Cuando se entra a esa etapa, es importante descartar de que la persona no tenga depresión mayor, porque en ese caso ya meritaría una atención ya de carácter psiquiátrica, o que la persona haya tenido depresiones con anterioridad. Y la última fase, que es la más importante, es la fase de aceptación. Ya la persona acepta su condición, sabe que se va a morir, no puede hacer absolutamente nada, pero a diferencia de las fases anteriores, la persona está en paz, está tranquilo, acepta que la muerte llegue de manera natural y está preparado para recibirla. Sí. Esa es la fase, las 5 fases que describe Kubler-Ross, y el objetivo, por lo menos en la tanatología, que no es una especialidad, sino una columna vertebral en los cuidados paliativos y en el tratamiento psicológico del duelo, desde una perspectiva más cognitivo-conductual, consistiría que la persona que está en una fase de negación o que está en la fase de depresión o cualquiera de las 4 fases lleguen a la fase de aceptación. Ujú. Sí, qué interesante. Ya el chat, bueno, refiere precisamente lo interesante y lo valioso de esta información, sobre todo en este momento o en estos momentos, Gustavo, porque em, pareciera que cada vez más estamos mirando la muerte de una manera como muy cercana, ¿no? Bueno, Ujú. yo no es que he mirado la muerte muy cercana, pero bueno, los que tenemos a nuestros padres ya en el cielo, pues sabemos lo que significa ver morir a alguien amado. Pero en este momento donde estamos sumergidos, ¿no? En todo este tema de COVID, que realmente es un tema bastante complejo Ujú. como humanidad, Exacto. nos recuerda lo duro que para nosotros como seres humanos resulta morirnos, ¿no? Y es allí donde aparece la manera de explicar a través, por ejemplo, de los cuentos o a través de otros recursos, cómo explicarnos a nosotros mismos eso de que vemos morir, pero que también nos vamos a morir. Mi mamá tenía una frase que a mí me encanta y que siempre la recuerdo. Mi mamá cuando tú la llamabas, yo vivía en Caracas y mi mamá vivía en Valencia. Mamá, ¿cómo estás? Bueno, aquí esperando hasta que San Pedro me diga cominin. Ese era el saludo de mi mamá. Hasta que San Pedro diga cominin, que se la llevaba para allá, para el cielo. Y bueno, uno siempre bromeaba con eso, pero cuando mi mamá se murió, bueno, eso era lo que decíamos todos, oye, ya San Pedro le dijo comini, ya le dijo comini. Porque realmente hay que reconocerlo y creo que tal vez el chat puede estar de acuerdo conmigo. Enfrentar la muerte es un temazo, ¿no? Entonces, Exacto. me gustaría escuchar qué significa para la tanatología la muerte y cómo se puede, y que podamos escuchar también, cómo se puede abordar a través del cuento, la metáfora, todo esto que significa morir, pero también ver morir, ¿no? Que creo que eso también nos está tocando un poco, Gustavo, José. Ok.
Bueno, mira, yo por lo menos lo que puedo decir en la tanatología, ahí nos estamos enfocando primero a la hora de preparar tanto al enfermo terminal y a la familia a la hora de enfrentar la pérdida, que la pérdida sea lo menos dolorosa posible. No Ujú, podemos evitar dolor ni sufrimiento. Al contrario, el llorar es lo más sano, es lo más natural y lo más sano que existe. O sea, los cuentos ayudan a reconfortar, ujú. logran llegar a la fase de aceptación, pero no tienen que ser no simples cuentos, sino cuentos tanatológicos donde realmente esté la temática de la muerte. Yo sé, cuéntanos un poco tu experiencia con esto. Hola, buenas tardes para todos. Estaba escuchando con atención pues lo que estaba expresando acertadamente pues Gustavo. Sí, los cuentos nos ayudan a comprender de alguna manera metafórica este tema de la muerte y el sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, en el cuento de los hermanos Grimm, en la versión original de Grimm, de La Cenicienta particularmente, no existe una hada madrina, sino que es un árbol que el follaje está hecho de las lágrimas de la Cenicienta. Y que este árbol, partiendo de esas lágrimas de la Cenicienta, es que le concede cosas, incluso le concede el vestido y toda esa noche bonita y los sueños y todo aquello, ¿no? Entonces allí de alguna manera es una metáfora que a través del sufrimiento, por así decirlo, de ese dolor, por lo que esté pasando a la persona, una etapa de separación, porque la Cenicienta pasó también su madre se murió, ¿ok? Y el padre en algunos cuentos es muy queda ese vacío. ¿Okay? Y esa figura tan metafórica de un árbol que está compuesto de lágrimas, las hojas son lágrimas, ¿sí? Entonces ahí hay una mirada del dolor se romantiza el dolor, ¿ok? Como lo dice Gustavo, llorar es lo mejor que se puede hacer en un proceso de pérdida y de duelo. Claro, aquí porque lo estamos hablando desde el punto de vista de la trascendencia del ser humano, pero es en el sentido más amplio, ¿ok? Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, pues en un cuento para alguien en ese momento de su vida significa algo y probablemente en otra etapa de su vida significa otra cosa. O, o somos personas diferentes y para ti significa una cosa y para la otra persona significa algo muy distinto. Por ejemplo, en esto también vemos en el caso de la Bella Durmiente, cómo los dolientes se van con esos muertos cuando ella cae en ese letargo, que es una metáfora de la muerte. Es una metáfora de la muerte. Y todo el palacio, sus padres, todo el mundo se muere. También, bueno, no se mueren, sino que quedan dormidos, pero en un letargo de casi 100 años. O sea, eso es una metáfora de la muerte. ¿Okay? Sin embargo, después que ocurre un evento de rescate, por así decirlo, particularmente en el caso de la Bella Durmiente, digamos que hay un renacer, pues, o sea, todo el mundo se despierta y se conecta de nuevo con la vida. ¿Sí? Entonces, un poco lo que es como una metáfora de que detrás de esa dificultad o ese periodo de inacción, esa trascendencia, eh, después de eso viene algo bien, viene algo chévere, algo armonioso, la felicidad. Lo mismo ocurre con la Cenicienta, a la Blancanieves, que inclusive la colocan en un ataúd de cristal. La están velando. Cuando ella la colocan en la esquina del bosque, allá en una parte alta, y están los pajaritos llorando, eso es un velorio, los pajaritos, la ardillita, el budito llorando allí en ese ataúd de cristal. Eso es un funeral, es un velorio lo que está ocurriendo allí. Y cuando existe ese movimiento de rescate y de reconexión hacia la vida, que es cuando ocurre ese hecho tan simbólico en el que se tropiezan con una raíz de un árbol, para nosotros es la sistémica, se tropieza con la raíz del árbol y ella suelta el pedazo que tenía atascado de la manzana envenenada con ese hálito de muerte, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ahí está muy marcado. También vemos otros cuentos donde, por ejemplo, la Caperucita, también está marcado el tema de la muerte como un destino difícil, una muerte como castigo, visto muy especialmente la Caperucita, cuando el lobo pues lo matan al final del cuento por todas las transgresiones que hizo. Esa es la muerte vista como un castigo. Claro, si nosotros contemplamos esto desde el punto de vista religioso, por supuesto tiene mucha tela que cortar.
¿ok? Porque los cuentos también tienen su implicación religiosa, el tema del pecado original y todo eso, por lo menos en Blancanieves, el tema del pecado original y después de eso el tema de la caída. La caída, me refiero a ese tema del asunto del jardín del Edén y todo aquello, el castigo, el infierno, ¿okay? Que lo hace descender a las profundidades más oscuras, ¿sí? También podemos ver en la Sirenita vemos también la muerte vista como inclusive algo para garantizar mi existencia, tengo que matar al otro, en la versión original, ¿no? Porque lógicamente, como lo hemos dicho otras veces, en Disney han suavizado los contenidos de los cuentos originales porque, como lo hemos también dicho en otras ocasiones, los cuentos originales son historias un poco fuertes, que no parecieran que fueran para niños. O sea, son cuentos de niños para ser entendidos realmente, son cuentos para niños para ser entendidos por adultos en las versiones originales, ¿ok? Patricia, no se está escuchando, tienes el micrófono apagado. No se te Que, escucha. que resulta muy interesante porque, bueno, la muerte es un temazo, ¿no? La muerte es un temazo. Yo siempre digo que la muerte llega inesperadamente porque la vida no pide permiso ni para llegar ni para irse. Ella es la reina del chachachá, ¿no? Entonces ella no es que yo me planifican para llegar ni me planifican para ir. Yo creo que al menos en esta parte del mundo no estamos preparados, ¿no? Para la muerte. Gustavo, tú hablaste de unos cuentos que los llamaste cuentos tanatológicos, ¿no? Ok. Aquí te nombro algunos, ¿no? Ujú, Que Camino al cielo, Jack y ujú, la muerte, La llegada inesperada, Vuela mariposa, vuela. ujú. Esa mirada sistémica que José Glé nos regala con estos cuentos que son como mucho más de la cotidianidad, porque honestamente honestamente aquí entre tú y yo, jamás lo había escuchado. No sé si alguien los había escuchado. Este, ahí le podemos dar una explicación, ahí podemos em, recibir esa aceptación que tú nos invitas a tener en un momento tan determinante, tan definitivo. Cuéntanos un poco sobre eso. Ok. Bueno, en el cuento Vuela, mariposa vuela, ahí, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Ok, en el cuento de Vuela, mariposa vuela, ahí de Lidia Jiménez Tor, ella se inspiró mucho en la idea de Clover Rose, especialmente que el cuerpo es solo nada más, el cuerpo humano, que donde nosotros pertenecemos es solo nada más un capullo, que al morir se libera la mariposa. Incluso cuando al final del cuento, cuando el ratoncito cuando evoluciona, se libera la mariposa después de haber sido una oruga, esta dice, no te vas a ir de mí nunca más, nunca más. Y entonces poco a poco la mariposa empieza a perder, digamos como a perder su forma, pierde su belleza, pierde su instinto natural. Y ahí es cuando el ratón empieza a tomar conciencia de que las mariposas están hechas para volar. Y esto está muy ligado a este ciclo, porque este es un verdadero cuento que está hecho para el duelo y la temática infantil, por lo menos ya a la atención post-mortem que enfrenta si el fallecido es el padre o representante de un niño. Ahí en ese es que se basa el cuento Vuela mariposa vuela. En cambio, en cambio, el camino al cielo eh, ya es como más para reconfortar, tranquilizar y lograr a que por lo menos el niño o el adolescente, porque ya está, porque ese cuento está adaptado para una niñez, digamos, ya preadolescente, ya que cuando el niño tiene más uso de razón, ya empiece por sí mismo a aceptar su condición. Es más que todo para reconfortar,
aunque San Cristo, el autor, lo hizo más con la intención de que incentivar el sueño en los niños, pero si uno lee el cuento como tal, o sea, ya está en una terapia, digamos, ya tanatológica, ya de reconfortación a un niño que está ahorita en una situación, en un estado terminal, que ya la medicina no puede hacer absolutamente nada. En otro de los cuentos que también es La llegada inesperada, que también está muy adaptada al duelo infantil, donde una madre llega de misteriosamente al cielo y por ser una madre muy joven, o sea, tanto San Pedro y los ángeles quedan sorprendidos. ¿Y qué pasó con tus hijos? Tus hijos se quedaron en la tierra y están llenos de amor. O sea, es lograr que el niño acepte la pérdida porque las mismas 5 etapas de Clover Rose, porque cada cuento se adapta a las 5 etapas de afrontamiento que exige Clover Rose en el afrontamiento a la muerte, es lograr que tanto el niño, igual el adulto también, lleguen a esa fase de aceptación. Sí, es interesante porque aquí, por ejemplo, preguntan sobre algunos cuentos un poco más conocidos, como el de la Bella y la Bestia, ¿no? Ujú. Eh, Excelente exposición, gracias. Es demasiado importante este tema. Yo abordo el tema desde la perspectiva pedagógica. ¿Y qué me dicen de la Bella y la Bestia? Hablar de la muerte nos lleva inmediatamente a la vida. Todos nos vamos a morir. La gran tarea es que cuando llegue nos encuentre viviendo y no esperándola. Exactamente, eso es otra. Claro, así es, gracias, Ligia, es cierto. Ujú. Y eso es una Eh, frase que también dejó Víctor Frank. La muerte Ujú, puede ser pavosa si tú no le encuentras un sentido a la vida. así es, así es. José, cuéntanos un poco qué nos puedes decir del cuento de la linda y la bestia, como le decía mi sobrina, la linda y la bestia. Bueno, La Bella y la Bestia, hay digamos que un punto álgido en el cuento donde digamos que la bestia ya se moribundo cuando su princesa se va a casa de su padre. Ahí, claro, ahí vemos desde el punto de vista sistémico el síndrome del aniversario, el yo por ti y también, de alguna manera, la descompensación y la desconexión hacia la vida, porque hay una parte de mí que me nutre, en este caso, como La Bella y la Bestia, tiene que ver con las relaciones de pareja, porque como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, es la única princesa que ha convivido con su príncipe, por así decirlo. Ella no estaba preparada para soltar, para abandonar el nido de su hogar nuclear, la casa de su padre. De hecho, cuando ella se va, que le dice, mira, tienes 7 días y te voy a dar este anillo para que recuerdes que es por 7 días que vas a estar fuera, ella se toma más tiempo por diversas razones. Cuando ella regresa es que consigue la bestia moribunda, no es sino cuando las lágrimas de ese verdadero amor, como lo dice el cuento, que revive a la bestia y ocurre ese proceso de transformación física. ¿Okay? Allí hay una parte un poco de ese también de yo por ti, tú por mí, o yo en tu lugar, o de ese castigo que está en la mente inconsciente, porque de la vista sistémica, bueno, muchos en algún momento se quedan mirando a sus muertos, se quedan mirando el destino de los muertos y siguen al muerto en esa misma, o sea, yo en tu lugar, me muero yo para que tú regreses, son dinámicas que son inconscientes. Eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el cuento de Pinocho, ¿sí? En el cuento de Pinocho, cuando que es el señor que lo creó, el carpintero, Gepetto, se caen al mar, entonces se estaban ahogando y él dio su vida por su padre, o sea, él hizo que su padre se salvara y cuando llegaron a la orilla, pues yacía el cuerpo de madera de Pinocho, o sea, moribundo, estaba muerto. Cuando lo lleva para su casa, estaban todos llorando y lo acuestan en la cama. Eso es la metáfora de un funeral.
todos llorando por Pinocho, y no es sino hasta ese momento en que se convierte un niño de verdad. Quiere decir que en ese cuento la muerte también es vista como un castigo por la mala conciencia. Ujú. ¿Okay? Si usted tiene mala conciencia, entonces si el clan no le da el permiso, es visto a la muerte como un castigo, ¿sí? O como premio muchas veces, porque a veces la conciencia está en paz siguiendo al muerto en su destino, por así decirlo. Es una paradoja de la existencia, ¿sí? En La Bella y la Bestia es porque no se cumple un periodo de una fecha en particular y se me fue el amor. Se me fue el amor y hay una descompensación, lógicamente. Hay una descompensación ante el que da demasiado y el otro que no está dispuesto eh, a dar lo mismo, en la misma proporción. Por eso también es una metáfora del vacío existencial en el caso de la Bella y la Bestia, una metáfora de la muerte pero interior, el vacío existencial. ¿Ok? Regularmente en un proceso de transformación también se viven esas etapas, ¿no? De, de sentirse abrumado, de sentirse deprimido, de sentirse rabioso, de sentirse en una negación, hasta que logramos transformarnos en algo más, ¿no? Y también de una forma u otra, allí hay un proceso de la muerte, ¿no? Que los jungianos también lo llaman que es una energía alquímica, ¿no? Porque la muerte a lo que hace es transformarnos, ¿no? Volvernos diferente a lo que somos ahora. Pero en definitiva, y me gustaría escuchar o leer lo que dicen los que nos están acompañando hoy en este espacio de encuentro, cuál es esa relación que a veces nosotros la hacemos tan dramática con la muerte, ¿no? ¿Cuál es esa relación que nosotros en definitiva no la queremos afrontar? No, 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 de eso no me hables, no quiero que me duela, ¿no? En constelaciones, Joan Garriga dice, por ejemplo, que nosotros tenemos el futuro adelante, los ancestros atrás, a la izquierda la muerte y a la derecha la vida. Y así vamos eh, haciendo el recorrido, ¿no? Y a pesar de que hay historias, hay formas, maneras, hasta explicaciones que van desde lo más terrenal hasta lo más sublime, hay una realidad, al menos en casi todos los colectivos, por no decir a todos, que la muerte, despedirnos, como decía una tía mía, nunca más yo voy a volver a ver a esa persona, o cuando yo me vaya ya no voy a volver a poder estar aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo la tanatología nos puede ayudar, ¿no? A los que nos quedamos, ¿no? Vamos a vernos ahora como los que estamos aquí, ante la pérdida de un ser querido, de una persona que está dentro de nuestro corazón y que ya en un momento determinado no va a estar más, ¿no? Bien sea de forma abrupta, Gustavo, o bien sea esa palabra que tú dices, es esa enlentecer y acompañar en la muerte. Bueno, porque Ok, efectivamente la muerte es inesperada. Para mí, siento que la muerte es inesperada. ok, Háblanos un poco de eso, por favor. ok. Primero hay que empezar a entender la siguiente fase evolutiva que nosotros enfrentamos a la muerte a lo largo de la vida. En la niñez, la muerte es considerado como un tema tabú, un tema que genera ya como un miedo, un terror psicológico en el niño. O sea, al niño no se le puede decir la palabra muerte porque si no lo vemos así como algo maligno que tiene que ser desechado de acuerdo a los patrones culturales y a la idiosincrasia que en la cual nosotros hemos sido educados, especialmente aquí en Occidente. Igual ocurre en la adolescencia. En la adultez joven, que es cuando ya viene el proceso de maduración, que viene la madurez, el miedo a la muerte se convierte más como en una preocupación, porque en un caso que
que un adulto joven está, digamos, con una enfermedad terminal o que haya sufrido algún tipo de accidente, o sea, ya se le viene a la mente y viene ese proceso de adaptación, o sea, un proceso de adaptación tan rápido que dice, o sea, si me voy a morir, o sea, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a ser a la hora que no pude lograr cierto objetivo? Porque el objetivo de un adolescente, perdón, de un adulto joven es ya es lograr meta, objetivo y lograr conquistar sueños y deseos. En cambio, ya a la mediana edad y hasta la vejez, ya el miedo a la muerte disminuye de manera natural a medida que con el transcurso de los años, el anciano ha visto morir tanto a familiares y amigos. Ya la persona se prepara más para enfrentar la muerte, pero ojo, ese es un escalón natural, pero hay casos extraordinarios. Como ejemplo, yo te puedo decir a Ana Frank. Ana Frank estuvo muy preparada para la hora de enfrentar a la muerte al momento que ella estuvo en el campo de concentración. Por eso es que muchas veces yo digo que la mentalidad de un adolescente, de un preadolescente, digamos de los 9 años en adelante, nunca debe ser subestimada. Ahora bien, la tanatología enseña es tratar y hacer entender que la muerte es un ciclo, parte natural, y sin ella, lamentablemente, la vida no puede existir. Osho decía en su obra El arte de morir, o sea, la muerte es una parte orgánica de la vida. Mm, Arte o la orgánica de la vida. Las dos están muy entrelazadas. Es como decir el verano y el invierno, que siempre están ligados, el día y la noche. No se puede luchar, o sea, la medicina trata de salvar la vida, pero se salva de manera temporal. Tarde o temprano, la muerte va a estar tocando nuestra puerta. Es incentivar la conciencia principalmente. Sí, bueno, porque creo que a la final, eh, aunque todos nos vamos a morir, como ya lo Ujú. sabemos, yo creo que muy pocas personas se quieren morir. A menos que Exacto. uno esté en un drama y en un ayayay, y esto sí me duele. Pero creo que no hemos desarrollado una cultura que nos apoye en este proceso, ni de ver partir, ni de nosotros prepararnos, ¿no? Para partir. Y algo que escuché en estos días en una conversación de esas que uno escucha por ahí, dice que uno debería tener todos sus asuntos arreglados siempre. Tener Sí, sus asuntos arreglados siempre, porque no sabe en qué momento, bueno, San Pedro dice la palabra, comini. sí, es que entre los equipos interdisciplinarios en algunos países para los cuidados paliativos es, ¿me escuchan? Sí. Ok. Es muy importante, por eso que en el equipo interdisciplinario, como lo venía diciendo, en los cuidados paliativos es muy importante también contar con la presencia de un abogado, porque el abogado que se encarga de los trámites legales, digamos, de los bienes del difunto y más si son personas de dinero, siempre y cuando el difunto no haya, cuando le llega la enfermedad, no haya dejado cargos legales completamente pendientes. En eso, ahí es donde ya está reinando el ingreso de abogado. También ese mismo equipo interdisciplinario en el desarrollo de la tanatología también se incluye la religión y un líder religioso, un capellán, ya sea un sacerdote, un rabino, un imán, también tiene que estar presente en el paso espiritual, en ayudar también el paso espiritual. El tanatólogo, independientemente, ese puede ser tanto médico, enfermero, trabajador social, cualquier voluntario. Lo importante
es que éste tenga, digamos, como las cualidades completamente innatas. Tiene que ser una persona completamente nata, porque podrán haber especialización en distintas universidades, podrás tener las notas más altas, pero cuando a la hora tengas que enfrentar cara a cara a un enfermo terminal, tienes que tener no todo el mundo va a estar completamente enfrentado. Por ejemplo, si yo incluyo mi interés hacia la tanatología y hacia los cuidados paliativos, comenzaron cuando yo inicié mi proyecto de grado para la obtención de título en el hospital oncológico. Tuve mi primera experiencia, primero en recoger más que todo el sentido de vida en un número de pacientes totalmente enfermos de cáncer. Primero estuve en las áreas de consulta, en las áreas de quimio, en las áreas también radioterapia, pero cuando llegué al área de hospitalización, que es un área que la tienen cuidadosamente recelosa y no todo el mundo entra, y tuve que tener una autorización especial para poder hacer el trabajo, y verdad que ahí fue donde yo desperté, digamos, la fascinación por, por el enfermo terminal, saber cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus perspectivas de vida. Y por eso es que yo defiendo mucho en la parte del cuidado tanatológico infantil y adolescente, porque un infante y adolescente, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo en un área de hospitalización, pues especialmente una paciente que recuerdo que tenía un sarcoma, osteosarcoma, que le amputaron una parte de la pierna, que estaba recién operada, tuvo una perspectiva de vida bastante alta, a diferencia de una que sí estuvo en área de observación, que estaban por amputarle la pierna y no se sintió completamente incómodo con eso. Por eso es que hay que ser un cuidador completamente nato, y sobre todo desarrollar la capacidad de contención a la hora de una frustración. Ya. Aquí nos dicen toda pérdida activa un proceso de duelo en sus etapas. Ujú. Cuando la persona siente que tiene cosas pendientes, por eso es el miedo a morir. También influye la religión. Yo sé, hay cuentos que nos invitan más allá de que la muerte, como nos dijiste ahorita, está presente en los cuentos. Hay algunos cuentos que nos invitan a la aceptación de la muerte, de verlo como algo natural, Fíjate, en la mayoría de los cuentos, después que ocurre algo metafórico con referencia a la muerte, ya sea un funeral, ya sea la pérdida de la energía vital, ocurre después, inmediatamente después de eso, algo grandioso. Recordemos que los cuentos de hadas han sido diseñados originalmente para niños, y la idea es que de alguna manera el niño pueda comprender el mundo que lo rodea con los acontecimientos que lo rodean a través de un cuento. De manera pues que el cuento no es que invita a la aceptación, sino que ayuda a comprender que después de ese proceso doloroso o terrible o álgido, inmerso en cada uno de los cuentos, porque te pones a revisar y en casi todos hay o por procesos de muerte o de transformación. Después de ese proceso álgido viene algo esplendoroso, ¿ok? Y no en vano, ante eso algo esplendoroso que pasa, viene el final del cuento, que ahí hay una eliminación. En la mayoría, después que pasa eso esplendoroso y fueron felices para siempre y todo chévere y maravilloso y chao, fin. ¿Okay? mm, No hay algo más allá, sino que más bien se deja como cabida que cada quien desarrolle de acuerdo a sus mecanismos sensoperceptores y a su creencia también. Ahí entra, como alguien lo decía, el tema religioso, la creencia también social de donde yo vengo, porque en algunos países o civilizaciones la concepción de la muerte es totalmente distinto que en otras regiones, ¿sí? La forma inclusive pues del funeral y todo eso puede variar considerablemente de acuerdo a la estructura social de alguna región, algún país en particular. Lo cierto es que en los cuentos infantiles lo que buscan es que el niño pueda comprender la pauta vincular ante eso caótico que está moviéndose en el mundo, y de esa manera yo pueda tener una realidad interna aguantándome en algo que es fantasioso. Por eso, por ejemplo, Disney, como ha suavizado mucho los cuentos, me parece que es una labor bonita. O sea, el hecho de que lo hayan colocado un poco más digerible, no significa que esto ha eliminado parte significativa pues del cuento, salvo algunos que sí tienen
O sea, han suprimido cosas o han reemplazado cosas que son un poco más complejas. Por ejemplo, como le decía al principio, el caso de la Cenicienta, o sea, de cambiar drásticamente un árbol que está hecho de lágrimas, de sufrimiento y de dolor, a cambiarlo por una hada madrina es un cambio bastante radical. ¿Okay? Entonces ahí es distinto. Lo que pasa es que, claro, para aquella época los hermanos Green tenían como era un poco sarcástico, ¿ok? Perrol un poco más, no era sarcástico, pero un poco más como crudo, tajante. Por eso que en aquella época la gente a veces no le gustaba mucho Perrol porque era un poco, como decía las cosas, un poco, como quien dice a calzón quitado, como decimos en Venezuela. ¿Sí? Sí. Una de las cosas que ya para ir cerrando, que recogemos de todo esto, ¿no? Es un poco también ofrecer en este espacio de encuentro la posibilidad de em, ofrecer algunos elementos desde la tanatología o desde la mirada sistémica, em, porque hay una sensación, ¿no? Es algo que hemos sentido que, bueno, que hay un poco de miedo, ¿no? Miedo a que se mueran mis más queridos familiares, mis más allegados, querencias acá, o que yo me muera. Y hay un miedo pánico a que eso ocurra, ¿no? Y esto lo voy a decir en responsabilidad conmigo. Y más miedo cuando estamos fuera, que la distancia no nos apoya en esa compañía, Gustavo, que tú nos hablas de acompañar, que no sé cuánto. Bueno, algunos estamos a 7.000, 8.000 kilómetros de nuestros seres Exacto. queridos y nos resulta difícil. Bueno, yo conozco historias de personas bueno, están teniendo situaciones muy complejas porque sus familiares mueren en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Ecuador o aquí y no pueden tener ni siquiera la posibilidad de hacer esa etapa del duelo, ¿no? Sí, es ¿Qué le que podemos decir, Gustavo? ¿Qué le podemos decir, Yosegle, a esas personas bueno, para darle un recurso, para que podamos hacer un cierre con un poquitico más, ¿no? ok. Primero, no podemos evitar más que todo el sufrimiento, no podemos evitar que alguien enferme, no podemos evitar la agonía, ni mucho menos podemos evitar la muerte, sino tratar o sea, más que todo de sobrellevar de la manera más tranquilamente posible, hagamos de que por lo menos tener digamos, cierto contacto para que tampoco la partida y la muerte no sea tan dolorosa. Dolorosa, por ejemplo, nosotros, en el caso de que nosotros somos venezolanos, nosotros fuimos educados, fuimos criados culturalmente bajo un patrón de que tú no te puedes separar de la familia. En cambio, si uno ve en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, un pariente tiene una grave enfermedad en Nueva York y se le comunica con unos parientes que están en Los Ángeles, en Hawái o en Londres, decía, bueno, entonces recupérate pronto. Y si la persona se muere, decía, no, mira, que es lamentable y todo eso. En cambio, que estamos en digamos, desde otro lado de la frontera territorial hasta cruzar el océano, ya eso nos genera un estado de ansiedad que altera fuertemente el patrón familiar. Ahí ya estamos luchando contra más que todo con los factores culturales y los factores sociales que nos dificulta tener una aceptación de de la situación que se está viviendo. Bueno, desde Yo, el punto de vista sistémico,
es bien complejo, ¿no? Porque nosotros somos seres, tenemos una conciencia tribal, ¿no? Y eso de verdad que es como el desarraigo, ya de por sí es un proceso. Y en medio de nuestra conciencia tribal, lógicamente, o sea, procesar el tema, el asunto de la muerte no es sencillo. Digamos que ese proceso de desapego y de duelo y el conflicto que esto genera, porque es un verdadero conflicto para quien lo experimenta, es la etapa del resentir. Entonces hay que permitirse el resentir, o sea, lo que decía Gustavo, o sea, llorar lo que tengo que llorar, decir las cosas que quiero decir, o sea, permitirme el duelo, además es que cada quien elabora el duelo de una manera distinta. O sea, no existe ni tiempo, ni horario, ni fecha en el calendario. O sea, cada quien tiene una manera distinta de elaborarlo y eso entra dentro de la fase del resentir, dentro del proceso de la vida humana, de cualquier persona que haya experimentado una pérdida. Y si la pérdida se junta con el tema del desarraigo a tu tierra, no es sencillo. ¿Okay? Entonces ahí el proceso de resentir puede tardarse un poco más, porque ojo, no es nada más el resentir con la forma de morir, ni que más nunca te vi, no te di un abrazo, es el resentir con un montón de elementos sociales y políticos, ¿okay? Circunstanciales, económicos, o sea, es un tema muy bien complejo, es ese resentir de ese estilo, es muy complejo. Luego, en la medida que la persona va avanzando según su propio tiempo, bueno, vendrá la fase de reconocer que forma parte de la vida, reconocer que, bueno, que hizo todo lo que estaba en sus manos y que, bueno, que así es la existencia. Y luego ya ir a la parte del asentir, que es cuando llegamos a esa parte del metasentimiento, ¿ok? Donde podemos permitir conectarnos con eso sin rabia y sin rencor. Pero claro, para llegar a ese punto tengo que vivir cada una de las etapas de la forma más intensa que yo pueda. Porque si no, es como cuando tú barres y dejas la basura fuera, así abajo de la alfombra. En cualquier momento la vas a mover y el inconsciente, que es la instancia más oscura y poderosa de la conciencia, luego va a recordar que hay algo por allí. Entonces hay que permitirse esas etapas a su máximo esplendor, resentir de la forma que yo quiero resentir sin intentar reprimir nada, porque ya es suficiente tienes reprimido la distancia y todas las cosas. ¿Okay? Así es. Hay que declarar el dolor. Para que el amor surja, es necesario declarar el dolor, ¿no? Lo que duele, lo que está allí, ¿no? Voy a leer aquí ya para ir despidiendo. Aquí nuestra amiga Nora dice que la doctora Punto Carani vía Instagram tiene un podcast muy interesante sobre los duelos. Bueno, ahí está esa información. Gracias por la información. Excelente, gracias por compartir valiosos conocimientos. Y Katy nos regala que hay una serie en Netflix que se llama Chocolate, que es que la historia se desarrolla en un hospital de enfermos terminales y presenta una visión interesante de la muerte desde la cultura coreana. Bueno, gracias a todos los que se conectaron a este espacio de encuentro. Gustavo, gracias por No, más compartir. bien gracias a ti, Patricia. Y gracias Eh, también a José Gle, perdón. Sí, y de verdad que, bueno, es un tema que es un poco movilizador, es un tema que a veces no nos gusta, no nos gusta hablar de ello, pero creo que en la medida en que nosotros podamos expresar y poder acompañarnos en estos espacios, pues seguramente tenemos eh, un poco más de posibilidades de que esas etapas sean vividas con mucho más conciencia y por sobre todo con mucho más posibilidades de vivir una vida a plenitud. Que la vida nos Exacto. encuentre sonriendo, que la muerte nos encuentre trabajando, que la muerte nos encuentre viviendo, como dice Ligia, y hay que saber vivir hay que saber entregarse a la vida con plenitud y con gozo, dijera una gente de biodanza, por ahí. Sí, no. Mañana, ya te doy la palabra para cerrar, Gustavo. Mañana Ujú. tenemos a José Gregorio a José Glé, un poco también en esta misma línea, hablando sobre bueno, todo esto que nos está ocurriendo y ya vamos a dar un poco de recursos sistémicos, vamos a hacer movimientos de constelaciones, Reiki, programación neurolingüística, para ir llenando esa maleta recursos. Si quieren más información sobre las formaciones,
estamos a punto de empezar una formación en cuentos sistémicos que es interesantísima, y la formación de dibujo sistémico y constelaciones familiares. Gracias de verdad, es un tema interesante y agradezco, Gustavo, tu presencia aquí. Por favor, para Gracias. cerrar ya, Yosegley y Gustavo. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros este pedacito de tarde. Gracias siempre a Patricia Alma Raíces por invitarme a sus espacios de encuentro. Ok. Gracias. No, Patricia, más bien gracias a ti, también a Josegle por haberme dado también la oportunidad para compartir este tema con ustedes. También para cerrar, aparte de los cuentos, especialmente en la parte infantil, si hay niños de por medio, recomiendo mucho visitar la página de la enfermera y trabajadora social madrileña Alicia Chamorro. Su página se llama Cuéntame algo que me reconforte, de cuidados paliativos y tanatología infantil, donde hay cuentos muy bien interesantes, escrita por ella misma, de su propia autoría. También recomiendo el Cineforo Tanatológico, hay un gran número, y recomiendo la página Rayo de Esperanza, ahí van a ver un gran número de películas, independientemente estén o no estén en Netflix, están completamente disponibles, están las de los estudios de las temáticas. Y también, bueno, espero que este no sea el último que nos veamos, y sé que es el primero y yo sé que no será el último en mucho tiempo. Gustavo, ahorita te voy a ser administrador del grupo de espacio de encuentro para que Ok, por favor coloques esa información, y los libros que nombramos los van a encontrar en Búho Feliz. En Ujú. el búho el búho feliz. feliz. Es que yo Ujú. no me recuerdo si es que está feliz o es que está sonriendo. En Telegram, la En biblioteca está en Telegram Ajá. Telegram. está el búho El, sonriente. el Ahorita búho mismo se feliz. los paso. El búho feliz es la cosa. Y bueno, ahí hay bastante información, y Gustavo, por favor, coloca esa información allí. Y bueno, Katy, todos también, Nora, me pasas esa información para comenzar a compartir, porque de eso se tratan estos espacios de encuentro. No se trata de otra cosa, sino de encontrarnos, acompañarnos y contenernos. Gracias a todos, donde quiera que se encuentren, gracias a todos los que se conectaron. Y mañana nos vemos en el espacio de encuentro con José Gregorio y Yoseglé, donde vamos a estar hablando de cualquier cosa que nos permita sentirnos mejor. Un abrazo para todos. Buenas noches desde Madrid. Chao, Igual, Bendiciones. chao. igual. Gracias, gracias, Bendición para gracias. ti. Chao, chao. Chao.